Lo puedes aparcar en ciudad sin problemas. No te gastas un duro en gasolina porque es eléctrico. Lo puedes poner a 120 en autopista. Con cargarlo 2 veces a la semana te sobra porque supera los 200 km de autonomía. Con más extras que el SUV de tu cuñado. Y bueno, si achatarras te costará 12.000 euros. ¿Pero qué más quieres? Bueno, vamos a empezar con una autonomía de 169 kilómetros y aquí el marcador indica 378 kilómetros. Bueno, vamos a meterlo en el parking más pequeño de Alicante, que es el del Corte Inglés. Y ahí os voy a decir a ver qué tal se aparca. Que espero que se aparque bien, porque esto es pequeñito. Como veis el coche delante, que es un muerto, pues a ese le cuesta. Bueno, el giro este, lo que me cuesta en otros coches entrar aquí, este entra como nada. Pues es un coche bastante cortito, con 3,62 metros de largo y 1,65 metros de ancho. Vamos, poca cosa. Me encanta el sistema de aparcamiento, la guía esta que tiene, fijaos cómo te va orientando. Curioso que un coche tan pequeñito, que parece muy básico, tenga un software de aparcamiento tan avanzado y tan intuitivo. Mira, aquí también te sale, mira. Qué completo que está. Bueno, vamos a poner el modo Sport y vamos a ver aquí por gravilla qué tal responde esto. Tened en cuenta que es tracción delantera, Prepárate, A ver, el coche parece poca cosa, pero ya veis, esto tira, Ahora hacemos la prueba de aceleración que ya veréis. Ahora vamos a ver esta pendiente que tenemos aquí, de este parking, que es bastante pronunciada. Vamos a ver si esto tiene potencia o no. Voy a ponerlo en Sport. No tiene por qué tener problemas esto. Aquí sube perfectamente. Aquí no hay falta de potencia. Y esta que es bastante pronunciada. Voy a parar aquí. Mira, me voy a parar en mitad. Aquí. Me paro aquí y le doy. El coche sube perfectamente. No pase, señora. Muy bien, prueba superada, cumple. No sé por qué me sale esta advertencia. El sistema de alerta de distracción no está disponible por el momento. Quites el sombrero y demás accesorios. Venga, a ver con qué coche paséis por aquí. Pero con este se puede perfectamente. Coche de 100% de ciudad. La única peguita que le veo es que podrían haber puesto sensores también delante. Pasa. Me mola mucho esta pantallita que fijaos que aquí te indica, mira, las motos que tengo a la derecha. El coche es a la izquierda. ¿No ves? Aquí hay un coche delante, no sé por qué. Pero bueno, está completito. No es el Tesla, pero oye. Me gusta mucho el cambio de marchas aquí, Típico cambio aquí americano, es un puntazo, Abajo para conducir y arriba marcha atrás. Y aquí pues el botón de parking. A ver, vamos a ver el limpia cómo va. Ay, calla, que esto es el cambio. Está aquí a la izquierda. Ahí está. Bueno, solo tiene un limpia, como puedes comprobar. Suficiente, Mira, vamos a hacer una prueba con el freno regenerativo, que es bastante acusado en este coche. Y mira, ahora esta cuesta, que es súper inclinada. Vamos a ver cómo frena. Mira, he soltado ahora el acelerador y el freno, no estoy haciendo nada. Ya veis que cuesta abajo se retiene muy poquito, Bueno, como veis, este cochecito para calles estrechas, fenomenal. Cuando me meto por aquí con otros coches medianamente grandes, es un poco arriesgado. Por aquí esto, como un juego de niños. Bueno, vamos a ver si roza el bordillo o no. Avísame, enano, ¿Roza? Que no sé qué decirte. No. Mira, oye, no ha rozado, ¿no? Oye, qué puntazo. A ver, una cosa que no me gusta, que no es que sea de este coche, es de todos, es el tema del aviso de velocidad. ¿Escucháis? Es constantemente el ruidito este. A ver, está bien que quiera la velocidad que se indica en las señales. Eso hay que respetarlo. Pero el coche, aunque marca aquí 30, de GPS va a ir seguramente a 25. Y claro, circular a 30 es que es casi imposible. A la mínima te pones a 35 y ya te estás topitando enseguida. Y se puede desactivar desde la pantalla, pero cada vez que paras el coche, cuando vuelves a arrancarlo, se vuelve a activar. ¿Y no veis? Aquí tengo que ir a 40 y voy a 43 y ya me está pitando. Y es bastante molesto. El tema del techito este es una maravilla, Es un puntazo, Y mola porque también se puede abrir desde la pantalla. Mira, aquí en control rápido, le das aquí, ¿no ves? Y le das, mira. Y te lo abre en porcentaje que tú le digas, al 40%, al 50%. Otra cosa que no me entusiasma mucho es el tema del ruido que hace. ¿Escucháis? Hasta 30 por hora te hace el típico ruido este de seguridad, que es para el tema de los peatones. Y cuando pasas de 30, se desactiva.
Ya se activa el tema del aviso de las señales. Pero cuando vas en ciudad mucho, se hace un poco incómodo el tener que estar escuchando constantemente el ruido este de supuesto motor ficticio, que no se puede desconectar desde la pantalla, es fijo. Estos avisos te ponen tan nervioso, yo creo que se convierte en algo contraproducente, que resulta que te estresan y vas en tensión conduciendo. Venga, vamos a ponerlo en modo Sport y vamos a ver la aceleración que tiene esto. 3, 2, 1... Bueno, ya he visto la frenada. No te deja clavado, como otros coches de gamas altas, pero bueno, oye, para ser un coche pequeñito ya ves que tiene freno de disco delante y detrás, ¿eh? He visto coches de otras marcas muy famosas que llevan tambor detrás, ¿eh? Y coches de más de 20.000 euros. Yo no sé por qué, pero cada vez que bajo el coche me pega un calambre. Vamos a subir la cuestaca esta a ver qué tal. Mira. Es normal, ¿eh? En eco. Mirad. Fijaos, ¿eh? Perfectamente. Bueno, la suspensión es firme. A ver, para un coche así pequeñito tiene que ser así porque si es muy blanda podría ser un poco inestable. No es un sub ni un 4x4. Tienes que llevar cuidado. Además es un coche de ciudad donde no debería haber muchos baches. Bueno, vamos a entrar a autovía y voy a poner el modo Sport y voy a poner el volante que sea más Sport también para que esté más duro. Bueno, el volante tampoco es que se note mucho la firmeza, sí que está un poquito más durillo, pero para autovía mejor. Que no te venga una ventolera y te mueva y te vayas a tomar viento, nunca mejor dicho. Que tiene control de velocidad de crucero, ¿eh? Desde aquí te metes en autovía, en modo Sport y esto responde bien, ¿eh? Que ya ves que tiene 70 kilovatios equivalentes a 90 caballos. Ya ves aquí, voy a 105... Bueno, los 120 los alcanza bien, ¿eh? Bueno, no puedo pasar a 120, ya sabéis que no está permitido. Pero bueno, puedes viajar con este coche, no veo por qué no. Con paciencia, para parar y cargar, no tendrás problemas. Y a ver, sí que se nota mucho la insonorización, fijaos. Cuando ya pasa de 100, se escucha bastante el viento. Y eso que hoy no hace viento. Pero este coche, lógicamente, no está hecho para viajar. Lo puedes utilizar para tramos cortos, como este que estoy haciendo ahora, que es de 8 kilómetros más o menos. Perfectamente, vas aquí a 110, tan tranquilo. Además de que tampoco es un coche que se vea muy estable en la autovía. Se ve un poco indefenso a las inclemencias del tiempo. Si esto hiciera mucho viento, no iría muy tranquilo con él. El tema de seguridad, de mantenimiento del carril, fijaos que te avisa y te coloca un poquito. O sea, se endurece el volante. Está bien, me gusta, no es muy agresivo como otros que vas pegando aquí bandazos. Mira, ¿veis aquella montaña? Pues vamos a subirla para ver qué tal responde esto cuesta arriba, que es la pendiente más elevada de la zona esta de Alicante, que es el Maimó. Y te viene aquí un aviso cuando cambias de carril. Mira, cuando pones el intermitente y tienes un coche al lado, te avisa, ¿no ves? Detecta que tiene un coche y te avisa para que lo tengas en cuenta. O sea, el coche parece poca cosa, pero tiene muchos avisos y bastantes cosas de seguridad, como esto, has visto lo de la fatiga también. Es un coche muy completo, ¿eh? Bueno, estamos subiendo ya la pendiente del Maimó y el coche, a ver, aquí hay que ir a 100, pero lo supera con creces. Yo, para que veáis, yo cuando subo con mi C4 Picasso diésel, ese coche, a ver, no sé, creo que tiene 100 caballos, 110 caballos. Pasar de 110 es un poco duro. A este coche, fijaos, que puedo ir a 120 perfectamente sin problemas, sin poder ir más rápido, ¿eh? No se le acusa que una falta de potencia como en un coche de combustión. Esto va como un tiro, ¿eh? Si lo comparamos, por ejemplo, con el Dacia Sprint, el anterior, porque yo el nuevo no lo he probado todavía, pero tampoco creo que difiera mucho del anterior. Ese coche por aquí dudo que suba de 80 a 90, no tira, ¿eh? Está en cambio, ya veis, aquí voy sobrado, ¿eh? No voy muy cargado, vamos dos personas, pero no ves aquí que te quedes corto, no pasas apuros. Eso sí, la autonomía se la bebe un poco, la batería. Pero es que este coche no está hecho para esto. Se porta muy bien en puestas, no tendrás ningún problema. Bueno, aunque tengo un otro vídeo donde hago la review completa y te explico todas las especificaciones al detalle, te voy a decir por encima un poco todo lo que tiene este coche. Bueno, como te decía antes, tiene tracción delantera, con un motor de 70 kilovatios equivalentes a 95 caballos, de 158 Nm de par, una velocidad máxima de 130 km por hora y pasarás de 0 a 100 en 12,7 segundos. La batería tiene una capacidad de 37,3 kWh de LFP, con una autonomía VLTP de 265 km, con una carga máxima de 48 kilovatios. Tiene 3,62 metros de largo, 1,65 metros de ancho, 1,57 metros de alto y 2,40 metros de batalla, con un maletero de 210 litros y se abaten los asientos de 880 litros. Neumáticos 165/65 de 15 pulgadas, delante y detrás. Y freno de disco delante y detrás también. Me llama la atención que cerca de mi casa se ha probado la pendiente aquella tan pronunciada, a ver si frenaba, si retenía.
y apenas retenía. En cambio aquí por autovía, ya bajando del Maimó, sí que retiene mucho. Si yo suelto el acelerador, el coche es que se frena un montón. Puede que sea porque tengo poca batería, que me queda 94 kilómetros de autonomía, y a lo mejor el coche lo detecta y hace que regenere más. A ver, seguro que te pasa como a mí, que cuando llevas un coche eléctrico o no lo tienes y estás pensando en comprártelo, te da un poco de agobio el pensar en la autonomía cuando vas en autovía. Porque a mí me pasa que digo, ostras, a ver si me voy a quedar sin batería aquí y la liamos. A ver, hay que tener claro que quien lleva un coche eléctrico tiene que planificarse. Si vas a ir por ciudad, lo que es el día a día, vas a ir sobrado. Te vas a hacer más de 200 kilómetros y vas a ir tranquilo. Pero si en caso de apuro tienes que salir de la ciudad, tienes que coger autovía o lo que sea, siempre tienes que salir planificado. Tener muy claro dónde puede haber un cargador cerca, porque aquí ya ves este coche. Te metes en la autovía y va bajando los kilómetros de autonomía y si no calculas bien te quedas tirado. Que no suele pasar, pero lo bueno que este coche, por ejemplo, mira, aquí tiene esto para ver las electrolineras más cercanas, los puntos de carga. Pues ahora aquí, por ejemplo, estoy bajando a Alicante, fíjate que subiendo apenas tiene cargadores, o sea que si me hubiera quedado tirado por aquí, muy apañado. Ya bajando a Alicante, pues sí que tengo un montón, que te lo indica, ¿no veis? Esto está muy bien, ¿eh? Vale, vamos a darle a este. Dirección. Iniciar. Mira que bien, ¿eh? Curioso que aquí también te muestra la ruta, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Porque vas conduciendo y aquí lo tienes a primera vista, no tienes que estar mirando la pantalla del centro. Bueno, esto no es un Tesla Performance, pero mira, sí que puedo adelantar a un Tesla con él. Ahí te quedas. A ver, el coche no tiene sensor de aparcamiento delante, pero sí que tiene el típico sensor de colisión. Mirad. ¿Veis? Que me choco. Mira, cuando pongo el volante en estándar, ahora que voy por ciudad, esto cambia y la verdad es que se hace muy suavecito la conducción. El volante, mira. Va suave, suave. Un coche que yo la verdad es que no me esperaba tantas cosas, ¿eh? Porque no solo que sea un coche así pequeñito que te esperas que tenga poca cosa de tecnología, sino que también tiene un buen precio. A ver, entre comillas, son 18.500 euros creo que vale. Con la ayuda se te queda en 14 o así, sin achatarrar. Sinceramente, un coche eléctrico con esta autonomía, que ahora la veremos al final del vídeo, y con estas prestaciones, por este precio, ahora mismo en España es imbatible. Tienes el Dacia Sprint, el nuevo, que está en torno a 21 creo, y tiene menos batería que este, tiene muchas menos prestaciones, no es tan coche como este, dentro de lo que estamos hablando. Y luego tenemos el Citroën C3 eléctrico, que yo lo he visto en persona, es un coche que no está nada mal, pero no sé cuándo va a salir ni al precio que va a salir finalmente. Así que ahora mismo tenemos este y el Sprint y poca cosa más. Por este tamaño y este precio es que no hay nada. Te puedes ir al Fiat 500, pero ese coche está mucho más caro que este. No sé si rondará los 27.000 euros, 28.000. Y te digo yo que este tiene más cosas, ¿eh? Que aquel lo probé y no tiene ni cámara trasera. Así que si estás pensando en comprarte un coche como este, no dudes en probarlo, ¿eh? Porque si vives en ciudad o vives en un pueblo alejado de la ciudad y trabajas en el centro y quieres cogerlo todos los días y te quieres ahorrar bastante dinero en combustible, este coche es perfecto. O si también estás en zona de bajas emisiones, que lo van a poner en todas partes ahora, pues este coche te va a cumplir para toda la vida, porque esto es etiqueta cero, es eléctrico. Cargarlo, pues ya ves la carga, tiene carga rápida, 80 kWh, creo que eso es para cuando vayas a viajar. No pienses que eso es para el día a día, porque no. Para el día a día tienes que enchufarlo en tu casa y tranquilamente por la noche cargarlo hasta el 80% o el 100%, que te cargará en pocas horas. El día siguiente meterle la caña que quieras, un cochecito con 4 plazas para ir a hacer tus compras o tus recados. Y si quieres ver una review más completa de este coche, te pongo aquí un enlace, aquí arriba a la derecha, con la review que hice en parado, que ahí sí te explico todos los detalles técnicos del coche, todas las especificaciones. Bueno, si no te quieres gastar mucho dinero y quieres algo eléctrico, pues mira, te puedes comprar eso. Oye, puedes ir sentado también, ¿eh? Está molón. Y lo cargas donde quieras. Eso sí, no puedes viajar con él, ¿eh? Al menos se lo pasa pipa. Como se caiga se va a acordar, pero... Venga, que os voy a enseñar la pantalla. Aquí tenemos para el tema de la navegación, para radio, y aquí tenemos acceso directos a cosillas. Si deslizamos el dedo por aquí, para modo de conducción, desbloquear el cargador. Mira, el sonido alerta de exceso de velocidad, esto que me tiene loco. Aquí tenemos la configuración del coche. Pues tenemos el control rápido, donde tenemos como una especie de acceso directos importantes. Pues mira, para el tema de las luces, antinieblas, calefacción de los retrovisores, desbloqueo del puerto de carga, el parasol para abrirlo y cerrarlo, brillo de la pantalla, aviso acústico de marcha atrás, tenemos aquí ajustes de luz, ajuste de conducción, pues nada, para el tema del modo de conducción, el tema del volante, que esté más o menos duro, sistema de estabilidad electrónica, retención automática, tenemos actualizaciones vía OTAP, pero no tiene Apple CarPlay ni Android Auto, asistente de conducción,
Que lo que os decía, para un coche tan pequeñito está súper bien. Ajustes de carga, está muy bien porque le puedes decir el límite de carga que quieres hacerle. Súper bien porque lo óptimo es al 80% siempre. También la puedes programar. Mira qué curioso, te dice también la presión de las ruedas. Oye, qué bien. El viaje, fijaos, aquí te dice todo el tema de lo que has hecho. Pues fijaos, desde la última carga 108 kilómetros, consumo total de energía de 16,1 kWh y una media de 14,7 kWh cada 100. Oye, no está mal, ¿eh? Consume poco. Ajustes de llave y mantenimiento. Para el desempañamiento de los cristales, calefacción y para abrir el maletero. A ver, yo mi nota en ciudad es un 10, claramente. Este coche es inigualable actualmente en eléctrico. Por mucho que digas un Tesla, un BYD o el que quieras, incluso un Mercedes, para ciudad esto es lo perfecto. Un coche pequeñito, súper manejable, con su seguridad y 1000 historias, de 10. En autovía, pues hombre, a pesar de que el coche tira, puedes ir a 120 tranquilamente, la batería vuela y no es muy seguro, no te notas muy seguro que digamos. Vamos, que en autovía le di un 6, pero es que no está hecho para autovía, lo repito. Bueno, he salido de casa con una autonomía de 169 kilómetros, por lo que he hecho supuestamente 89 kilómetros, pero tenía en el marcador 378 y en verdad he hecho 100 kilómetros, así que ha cumplido de sobra, teniendo en cuenta que he ido en autovía bastante rápido y le he metido caña. Bueno, ¡ay! Otra vez con los calambres, me cago en la leche. Si quieres comprarlo, este magnífico cochecito para ciudad, perfecto, te vienes aquí al Leap Motor en Alicante. Todo el grupo Marcos Automoción. Aquí puedes ver este y puedes ver también el C10. Este lo voy a probar en breve, que es el hermano mayor y es una pasada, os lo aseguro. Venid aquí que os atenderán estupendamente, ya veréis.